siguiente capítulo que dijimos que íbamos a hablar del aguacate. Mi nombre es David y los voy a acompañar en este episodio. Entonces, habíamos dicho que íbamos a hablar del aguacate porque el aguacate básicamente estaba compuesto de muchos lípidos y teníamos que entender los lípidos como macromoléculas, porque ya en la clase del lomo fino habíamos entendido las proteínas y sabíamos de clases pasadas que los alimentos estaban compuestos principalmente de cuatro átomos que son carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y dijimos que los alimentos estaban conformados principalmente por cuatro átomos que formaban la palabra chon, pero que más allá de ellos se reunían como fichas de un armatodo para formar las macromoléculas y que habían cuatro macromoléculas como principales, descartando un poquito los lípidos, pero que eran carbohidratos, lípidos, lo que vamos a ver hoy, proteínas, que lo vimos con el lomo fino, por encima porque es muy grande, y ácidos nucleicos. Es decir, vamos. Hay cuatro macromoléculas. Hoy vamos a ver los lípidos y cogimos el aguacate como el centro para entender un poquito todo eso que tiene que ver con los lípidos. Pero pues tenemos que entender el aguacate. Y el aguacate básicamente es una fruta. Una fruta al igual que la manzana, una fruta al igual que el melón, una fruta al igual que el banano, una fruta. Y esa fruta, para entender cuál es la función de una fruta, o sea, por qué hay frutas. Entonces, la fruta, básicamente, su función es que va a contener la semilla que va a producir el nuevo individuo. Entonces, por ejemplo, nace el árbol y entonces el árbol es como si fuera la mujer, por ejemplo, ¿cierto? Y cuando pone el bebé, lo que va a tener es que está básicamente produciendo, digamos, su hijo. En ese sentido, yo podría hacer una comparación. Yo podría comparar el aguacate con el embrión o el saco embrionario de una mujer. Y yo podría decir que el aguacate, si usted se da cuenta cuando tiene un aguacate, el aguacate tiene una semilla externa, dura. ¿Sí o qué? Entonces, esa semilla que es dura, que es externa, que está ahí, está para protegerlo. Al igual que el saco embrionario, porque el saco embrionario va a tener una pared del útero. O sea, va a tener la pared del útero, que es como lo que va a proteger básicamente al feto, al futuro feto, o al feto y al futuro hijo. Por otro lado, vamos a tener una parte, después de esa que es dura, vamos a tener una parte que en el aguacate se va a llamar mesocarpo. Y el mesocarpo es esa parte que nosotros nos comemos, lo que nos gusta el aguacate, lo que ustedes se dan cuenta que eso es carnoso, que eso es blandito y que eso es muy nutritivo. Y es muy, muy nutritivo porque esa estructura está ahí básicamente, pues digamos que con muchas variaciones para tener como una parte nutritiva y también para proteger contra golpes, ¿cierto? Contra golpes al embrión. Entonces, como una parte que protege al embrión. Y en muchos casos también las plantas la utilizan para que su semilla la puedan transportar de un lugar a otro. Lo podemos ver después. En el caso del bebé, del saco embrionario, pues digamos que va a tener como el líquido amniótico, y el líquido amniótico es eso para protegerlo también, como que lo nutre, pero también lo protege, parecido a lo que hace el mesocarpo. Después hay una capa que es un poco dura, pero muy delgadita, que es el endocarpo en el aguacate, y es esa capa que rodea, pues digamos, ya la semilla, y en nosotros, pues también, digamos, cuando somos bebés en el saco embrionario, hay algo que se llama saco amniótico, que es lo que protege al feto. Entonces, en últimas, por un lado va a proteger, esa parte va a proteger al feto, y en el otro lado, el endocarpo, pues ya va como que rodear la semilla o proteger la semilla. Pero en cualquier caso, digamos que el fruto es eso que lleva el nuevo ser. O sea, como que se forma el nuevo ser ahí, y ese fruto lo que va a llevar es el nuevo ser. Las plantas ahí van a utilizar muchas estrategias, y muchas estrategias son para qué? Para dispersar la semilla. Por eso digamos que también va a afectar, digamos, los diferentes tipos de frutos que hay y demás. Pero en una buena comparación podemos decir que los dos, pues, que el fruto lo que hace es llevar el nuevo ser vivo. Un fruto, botánicamente hablando, es una baya, y los frutos se dividen como en muchas cosas. Entonces, hay diferentes tipos de frutos. Hay como diferentes clasificaciones de los frutos. En este caso, el fruto, pues digamos que vamos a decir que es una baya, y cada fruto que nosotros veamos en todo este cuento de lo que estoy haciendo acá, del podcast, cada fruto que yo vea
yo le voy a decir qué es. Ya va a llegar un momento en que usted se lo va a aprender, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá, digo que el aguacate es una baya. ¿Y por qué? Porque una baya tiene como una característica. Bueno, tiene una característica principal que es muy botánica y entonces no nos vamos a confundir acá, pero va a tener dos características como que se pueden nombrar. La primera es que las bayas suelen contener una o varias semillas. O sea, internamente pueden contener una semilla como pasa en el aguacate o varias semillas como pasa en el tomate. Y rodeando esas semillas van a tener una pulpa que es carnosa, que es lo que nosotros nos comemos. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el aguacate, pues la parte del mesocarpo, la parte nutritiva, la parte con la que hacemos el guacamole, es lo que rodea la pepa dura, que es la semilla. Y cuando vemos el tomate, aunque veamos que la semilla está como dispersa por todo lado, también va a tener una estructura fuera de él, que es como una parte carnosa, jugosa, que es lo que nos comemos realmente, que va a contener la semilla. Entonces, digamos que el tomate y el aguacate es una baya. Y esa baya, ahora sí nos vamos a meter a los lípidos, porque dijimos que esa baya que tiene una parte carnosa, que esa parte carnosa es lo que comemos nosotros para el guacamole, pues la idea es entender qué tiene eso adentro, o sea, por qué eso es nutritivo. Entonces, básicamente, eso lo que tiene adentro es, por un lado, agua. Entonces, todo tiene agua. El arroz tiene agua, la papa tiene agua, los frijoles tienen agua, el aguacate tiene agua, el banano tiene agua, en mayor o menor proporción, pero siempre es un montón, o sea, siempre hay mucha agua, siempre hay mucha agua en el aguacate. Entonces, en el aguacate casi todo es agua, todo lo que es la parte que nos comemos, más o menos el 60 al 70% es agua. Y lo demás, ¿qué es? Pues los macromoléculas. Pero en el caso del aguacate, lo que más va a tener son lípidos, es la macromolécula lípidos. O sea, como tal, va a tener muchos lípidos en el aguacate, por eso es que ustedes sienten que el aguacate es graso. Por eso, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que no pueden comer aguacate porque se les brota la cara. O porque hay personas, por ejemplo, que no comen aguacate porque les parece muy graso. Es grasa. Es la mayoría de lípidos y los lípidos son grasa. Entonces, desde ahí podemos mirar, digamos que los lípidos. También podemos mirar y básicamente, lo que nosotros nos comemos, la parte carnosita, lo que hacemos el guacamole, pues la idea es entender qué tiene eso adentro. Y eso tiene muchas cosas, pero podemos decir algunas las más importantes. Entonces, miremos acá. Todo tiene agua. O sea, tiene agua el arroz, tiene agua el aguacate, tiene agua la papa. Casi todo alimento tiene mucha agua. Usted tiene mucha agua, el planeta Tierra tiene mucha agua. Entonces, básicamente, digamos que el agua está en eso que es para hacer la guacamole, la parte nutritiva, la parte carnosa, la parte rica. Eso más o menos va a tener un 70% de agua, 60-70% de agua. Y lo demás, generalmente, ¿qué creen que va a ser? Pues lo que están compuestos todos, las macromoléculas, todas, proteína, carbohidratos, lípidos. Pero realmente el aguacate lo que más va a tener son lípidos, va a tener muchos lípidos. Y esos lípidos es lo que vamos a ver hoy. O sea, es la introducción. Entonces, esos lípidos vamos ahora a verlos, digamos, en un poquito más detalle para que ustedes ya entendieron las proteínas allá con el lomo fino, ahora van a entender los lípidos y nos faltarían los carbohidratos, que es lo que vamos a ver la próxima clase porque vamos a hablar del pan como un carbohidrato. Hoy vamos a hablar entonces de los lípidos, pero también vamos a sumar dos cositas, porque es que el aguacate no solo tiene macromoléculas, tiene otra cosa que se llaman vitaminas, y la vitamina como que más famosa del aguacate es el tocoferol, que es una forma de vitamina E. Entonces vamos a ver por qué es importante una vitamina y para qué sirve la vitamina. Pero también, aparte de vitaminas, va a contener minerales. Los minerales son átomos generalmente. Átomos, como así como dijimos, Sean, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Habían otros átomos que se necesitan. Entonces, yo les dije a ustedes que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno que formaban la palabra chon estaba en un 96% generalmente formándonos, pues también hay un porcentaje muy bajito de minerales, que son otros átomos. Generalmente son iones, o sea,
átomos cargados negativamente o positivamente, que eso tendríamos que ver en una clase más avanzada, pero digamos que hasta ahí vamos entendiendo. Entonces, el mineral que vamos a hablar hoy se llama potasio, porque el potasio es un mineral que es muy importante y que el aguacate contiene mucho potasio. Entonces, vamos a hablar un poquito de ese mineral. Pero contiene muchos minerales, también contiene muchas vitaminas. Y lo que sí contiene mucho es lípidos. Y contiene carbohidratos y proteínas muy poquito. Casi insignificante, muy poquito. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de los lípidos, las grasas. Entonces vamos a decir que los lípidos, ¿cierto? Tenemos que los lípidos. ¿Cómo uno define un lípido? ¿Cómo dice, por ejemplo, cómo se llama un lípido? ¿Qué es un lípido? Pues básicamente un lípido es un compuesto carbonado. Cuando digo que es un compuesto carbonado, que creo lo que estoy diciendo es que la molécula tiene mucho de carbono, del que compone la primera palabra, del chon. Tiene mucho carbono y ese carbono como que se alza, como que se ubica entre él y entonces son compuestos que son carbonados. Pero este compuesto carbonado, porque los carbohidratos también son compuestos carbonados, este compuesto carbonado es hidrofóbico, quiere decir que su molécula como que no tiene afinidad con el agua, como que le tiene fobia al agua, como que no le gusta el agua y como que no se conecta con el agua, o sea, como que no hay una relación de ellos dos con el agua. Entonces, por ejemplo, si yo veo un fondo graso, por ejemplo, o un caldito de papa, no sé, lo que ustedes hagan, ustedes van a ver que la grasa sube. Entonces la grasa está al agua y ustedes ven que hay gotas de grasa por encima. O sea que la grasa no se mezcla con el agua porque es hidrofóbica, como cuando la ve como que dice adiosito. Y como tiene menor densidad, como que ella sube. O sea, el agua es más densa que abajo, que es un tema que también toca ver las densidades, y las goticas de grasa van subiendo, ¿cierto? Entonces, por esas densidades, la grasa se puede clasificar como en tres grandes grupos o tres tipos de grasas. Entonces, vamos a ir bien. Entonces, el primer grupo que podemos decir son las grasas, como tal, que son los famosos triglicéridos. Y esa grasa es muy importante, pero cuando usted escucha triglicéridos o escucha grasas, como que uno dice, uy, no. O sea, a mí no me gusta comer grasa, no me interesa, pero las grasas son muy importantes. El triglicérido o las grasas triglicéridos van a tener como dos funciones importantes. La primera función que va a tener es que la grasa o el triglicérido va a ser energía de almacenamiento. ¿Cómo así? Resulta que acontece que los lípidos, de todos los macromoléculas que vimos, los lípidos son los que van a tener más poder calórico, o sea, nos van a generar más energía, casi el doble que los carbohidratos. Por eso el cuerpo como que utiliza los lípidos como de reserva, como que el cuerpo dice, oiga, yo voy a dejar los lípidos, cuando yo como lípidos, como que los va a guardar y los va a dejar para reserva. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que el día que usted no coma o el día que usted tenga hambre, pues esos lípidos puedan romperse y generar la energía necesaria para que usted pueda funcionar, ¿cierto? Entonces, en este caso, a usted casi no le afecta eso porque es que usted come 3 veces al día. Y entonces usted más o menos necesita 3000 calorías al día, más o menos, ¿no? Pero usted se consume 3500 y lo hace todos los días. Entonces usted como que, no, o sea, no necesita romper esos lípidos, como que los tiene ahí. Pero por ejemplo, un oso polar que no come todos los días como nosotros, sino que come, por ejemplo, una vez cada 8 días, el man pues necesita cuando come abastecerse de tantos lípidos que cuando él no coma o no consiga comida, pueda tener energía de reserva para poder vivir, existir. Pero por otro lado, también los triglicéridos nos calientan. Entonces también, digamos, es importante porque un triglicérido es la forma de que aumentemos la temperatura corporal. Otra vez, en nosotros de pronto no será tan vital porque tenemos casa, porque tenemos abrigo, porque tenemos cobija, pero un oso polar es la vida, porque el oso polar a esas temperaturas del Polo Norte, pues el man tiene que tener una capa de grasa muy fuerte para que lo proteja del frío. Entonces eso digamos que por ese lado. Por otro lado, los triglicéridos también nos sirven como de sostén. Por ejemplo, está alrededor de algunos órganos importantes como el corazón, como algunos órganos, como para darle como soporte al órgano y no quede tan débil. Entonces, el primer tipo de grasa que son los triglicéridos, ahí son como funcionales. Otros son los fosfolípidos, y los fosfolípidos son básicamente lo que compone toda la membrana celular. Entonces, recuerde que usted, allá humano, o sea, como yo también humano,
Entonces estamos compuestos de millones y millones y millones de células. Esas células, dentro de su membrana, lo que los hace diferente, una célula es como la unidad más pequeña que puede estar viva. Como dijimos la otra vez, ¿cierto? Como que la célula trabaja con usted y dice, hágale, pues yo le trabajo en equipo, pero yo digamos que sola, como que ya, pues si la saca del cuerpo se muere, pero hay células que viven solas, como las bacterias, por ejemplo, o hay organismos unicelulares. Entonces, dentro de esos organismos unicelulares, pues como que es la mínima unidad viva. Esa mínima unidad viva tiene una membrana que la rodea, como una capa que la rodea. Esa capa que la rodea, pues es una capa que está compuesta por fosfolípidos. Entonces, imagínense lo importante que es que los fosfolípidos componen todas las membranas de las células y nosotros estamos compuestos de millones de células. Es parte de nuestro cuerpo. Es vital. No se puede hablar más de los lípidos. Y otra cosa que hacen los lípidos que también son muy importantes, la otra clasificación, entonces tenemos grasas por un lado, que son los triglicéridos que cumplen las funciones allá. Tenemos fosfolípidos que van a rodear las membranas o van a componer la membrana celular, y que estamos compuestos de millones de células. Y por otro lado tenemos los esteroides. Y los esteroides es otro grupo que ahí va usted a encontrar el famoso colesterol. Y el colesterol podríamos hablar mucho, pero lo dejamos para otro tema porque es un camino largo, porque el colesterol tenemos colesterol bueno, colesterol malo y unas funciones específicas, pero el colesterol es el precursor también de muchas hormonas. Y los esteroides son muchas hormonas, como por ejemplo la testosterona y los estrógenos. Y la testosterona es lo que la característica al hombre para ser hombre. ¿Cierto? Entonces, digamos que son las características sexuales. Pero también tenemos el famoso cortisol. Es una hormona esteroidea. Y ese cortisol es el que habla a la gente del estrés, de que regula el metabolismo, de entonces que el estrés por mucho cortisol. Entonces es importante también ahí, también se podría hablar después de él. Y tenemos otro que se llama, otra hormona que es muy importante, que es la aldosterona. Y las hormonas son como moléculas que van a jugar un papel importante en la comunicación del cuerpo, van a comunicar al cuerpo para decirle que haga cosas. Entonces, en este caso, la aldosterona controla, por ejemplo, el equilibrio de sodio y el equilibrio de agua. Como que le va encargado de, venga, orine ya o no orine ya. Pues espérese, le va a ayudar en ese proceso. Entonces, miremos ahora ya que entendimos, entonces, las tres principales tipos de grasas eran esteroides, fosfolípidos y grasas. Dijimos que las grasas eran energía reserva, que los fosfolípidos rodeaban la membrana y que los esteroides iban a formar, era el colesterol y que también iban a formar muchas hormonas que eran importantes como las sexuales. Entonces, en cuenta lo importante de los lípidos. También hay un problema cuando se desequilibran los lípidos, que eso es para otra clase porque, digamos, es cuando toda una clase, digamos, de entender por qué el colesterol hace daño. Pero cuando están equilibrados, todo funciona bien, o sea, no son malos. Cuando las grasas, los fosfolípidos y los esteroides están equilibrados, van a cumplir un papel importante. Ahora bien, dijimos que también vamos a hablar de otra cosa que no hemos hablado nunca, que eran las vitaminas. Y que la famosa del aguacate es el tocoferol, que es como un derivado de la vitamina E. Entonces, en este caso, dijimos que podemos decir que es una vitamina. Bueno, ¿y qué es una vitamina? Entonces, para entender qué es una vitamina, pues lo que tenemos que hacer nosotros es, por ejemplo, como una analogía, pensarnos en una fábrica. La fábrica entonces tiene los motores, tiene las máquinas, tiene la documentación, tiene los papeles y todo eso, pero si no están los seres humanos, pues no funciona. Si no hay humanos en la fábrica, no funciona. ¿Qué es una fábrica sin humanos? Pues un lugar vacío que no produce nada. La vitamina es eso. La vitamina no la produce el cuerpo, entonces tiene que extraerla de afuera. Tenemos que comer vitaminas y las vitaminas son como si comiéramos los empleados, allá van a ir a trabajar, entonces ellos se van a poner a trabajar en el cuerpo en un montón de funciones que cada vitamina va a tener, digamos que su función específica. En este caso vamos a hablar del tocoferol, pero con el tiempo vamos a hablar de muchas vitaminas, pero hoy vamos a hablar del tocoferol. Y el tocoferol es una vitamina que su función principal es una que protege sobre los antioxidantes del cuerpo. O sea que el cuerpo tiene, pongámoslo así como ejemplo, por ejemplo, imagínese usted que está en un incendio y usted se da cuenta que está el fuego, que se arma fuego. Ese fuego se arma porque como que hay moléculas que son muy reactivas, como que moléculas que están dentro de esa célula, como que en un momento a otro, ¡fum!, empiezan a hacer daño. Entonces, hay unas moléculas que son antioxidantes que van a ser importantes como el tocoferol. El tocoferol va a apagar ese incendio allá. Entonces, eso es muy importante porque eso va a proteger, por ejemplo, contra enfermedades como el cáncer que se dan por esa oxidación. Esa oxidación daña las células rápidamente. Entonces, si no hay nadie que responda ante eso, pues la célula se va a dañar mucho. Entonces, por ejemplo, en el caso de la salud de la piel y de los ojos.
porque los ojos y la piel, digamos que tienen muchos procesos oxidativos, entonces ahí como que va a ayudar. Y también, por ejemplo, para la función inmune. Cuando nosotros tenemos unas células que todo el tiempo tienen que estar peleando con bacterias y esas células generan muchos radicales libres, entonces toca ir como apagándolas, como que genera mucho estrés y toca ir como apagándolas poco a poco. Entonces el tocoferol que está en el aguacate es importante para eso. Y dijimos que también íbamos a hablar de otra cosa que es el mineral, ya para terminar. Ya para terminar. Entonces el mineral, en este caso, vamos a hablar del potasio. Y el potasio es un mineral, es un elemento de la tabla periódica que aunque no está entre los 96% de los que están, sí está como en el 1% y es vital. El potasio es vital porque eso sí hace todo, o sea, y es un ion, o sea, está cargado, es un cation en este caso, cargado positivamente. Pero después veríamos eso químicamente, qué indica eso. Pero el potasio, digamos, como elemento químico, como mineral, es vital porque el potasio sirve para el sistema nervioso, para el equilibrio electrolítico, para los músculos, para el sistema cardiovascular, para todo. Entonces el potasio está ahí como que ¡pum!, es vital para todo. Y entonces en el aguacate hay mucho. De hecho, una de las frutas que uno dice que tiene mucho potasio es el banano. Y el banano tiene más o menos como 400 miligramos en un aguacate, en un habano que es chiquitico, que no está tan grande. El aguacate en su misma proporción, en su misma cantidad de materia, tiene más cantidad de potasio, o sea que es una fuente más significativa, te podría decir, que inclusive el banano de aguacate. Con esto hemos terminado y espero que hayan entendido todo lo que tiene que ver con los lípidos de una manera como lógicamente resumida porque toca ir avanzando poco a poco y aumentando la información. Pero básicamente lo que nosotros hicimos hoy fue entender qué es el aguacate y que el aguacate botánicamente es una fruta y que esa fruta es importante porque es la que va a llevar el futuro hijo de la planta, así como la mujer lleva el futuro feto hacia arriba, pues va a pasar lo mismo. Y dijimos que iba a estar compuesto, que lo que comíamos era el mesocarpo, que era una parte de ese aguacate, que tenía una parte muy nutritiva, pero que casi todo iba a ser agua. Y que lo que no era agua eran lípidos, carbohidratos y eran proteínas, pero lo que sí iba a tener él eran lípidos. Pero que no solo iba a tener lípidos, sino que también iba a tener vitaminas e iba a tener minerales. Y que una vitamina era el tocoferol y que las vitaminas eran importantes porque estaban implicadas en muchísimas funciones para el cuerpo y que el potasio también en este caso, digamos que es un mineral, va a estar vinculado con muchas funciones importantes. Y dijimos que lo que sí estábamos viendo eran los lípidos, y luego para el último resumen, dijimos que los lípidos eran como esas sustancias orgánicas que como que no se juntaban con el agua y que podían haber tres, que eran los triglicéridos, que eran para la temperatura del cuerpo, que eran los fosfolípidos que formaban las membranas celulares, y que eran los esteroides, como el colesterol, ¿cierto? Que eran vitales y que formaban muchas hormonas que son, por ejemplo, sexuales o el cortisol. Eso, con esto hemos terminado. Muchas gracias. Nada, cuídense, que les vaya bien. Espero que hayan aprendido, espero que hayan entendido. Adiósito, que les vaya muy bien.